por medio de la predicación, así que todos estamos expuestos a la luz del Señor que alumbra. Amén. Aleluya. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 8. Vamos al Santo Evangelio según San Marcos en el capítulo 8. Vamos a trabajar a partir del versículo 1 al 21. Del 1 al 21. Tenemos aquí un pasaje del ministerio del Señor cuando Él alimentó a los 4,000 varones, o 4,000, una multitud de 4,000. Sencillamente así era el número, 4,000. Primero vamos a leer el momento, el relato aquí. Dice, versículo 1, dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Así es como el Señor les dijo el sentir de su corazón a su equipo de ministerio. Les dijo Él, siento esto en mis entrañas. Eso es compasión. Eso proviene desde lo profundo. Siento esto en mis entrañas, dice otra versión. Se me estremecen mis entrañas sobre la multitud o por la multitud. Ya les explicó de que las personas habían estado con Él desde 3 días atrás. Bueno, versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Dice en la versión 77, ¿de dónde podrá alguien en este despoblado sacar suficiente pan para satisfacer a estos? Quiero que note y le preste atención a cuando hablan los discípulos. La palabra discípulo se oye como una palabra de alto rango, una palabra importante que le pertenece a ciertas personas que estas son un grupo, que son unos aprendices, etcétera. Pero quiero que note cuando los discípulos respondieron o abrieron la boca. Comenzaron a mostrar por preguntas, pues, las situaciones o las realidades. ¿De dónde podrá alguien en este despoblado sacar suficiente pan para satisfacer a estos? Dice el versículo 5, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Hay 7 panes. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, note que fue una oración de acción de gracias. La mayoría de las veces Jesús oró diciendo acciones de gracias, eran oraciones de acción de gracias. Los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Le pido que note la participación de los discípulos. Primero fue prestarle atención a las respuestas de ellos. Después Jesús los involucró
en la distribución de esos panes, ¿verdad? Había un orden en esa multitud que fue posible manejar a todos, dirigirlos de una manera especial. Sigo leyendo. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Note que él solamente operó o dio órdenes a los discípulos y ellos se encargaron de llevar a cabo tales órdenes. 8. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vinieron a la región de Dalmanuta. En este punto donde es el desenlace, un final feliz, nos quedamos con un presentimiento. El presentimiento lo defino así. Los discípulos se fueron contentos, pero Jesús se retiró de allí pensando en los discípulos, no pensando en la gente, sino en los discípulos. Aquí es donde parece que las cosas van bien, que fue un éxito ese día, se resolvió todo, y como los discípulos participaron, y como el Señor no dijo algo extra, interrumpiendo la operación de la alimentación, los discípulos creyeron que habían cooperado muy bien, tanto con lo que habían respondido o hablado, como con las acciones coordinadas que tuvieron. Así parece en la vida real nuestro andar, con lo que andamos haciendo, con lo que estamos haciendo o con lo que estamos hablando entre nosotros como un equipo. Pero el Señor nos va a dejar ver precisamente en aquello en lo que se fijó, en aquello en lo que Él se fue pensativo, y eso se va a descubrir o a manifestar en el versículo 14. Dice el versículo 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Dice en otra versión, la 77, se habían olvidado de proveerse de panes y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Muy bien. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Le hago un comentario, o vayamos al versículo 11, porque él menciona a los fariseos y a Herodes, y ambos tienen el mismo tipo de levadura. Dice el versículo 11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Versículo 15, y él les mandó a los discípulos, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y allí estamos entrando a esa parte que mientras repartían los panes y los peces, y mientras la multitud tan grande estaba ordenada, y mientras el Señor sonreía porque veía cómo todos eran saciados y despedía a la multitud, se fijó en algo que lo trató en este punto. Estamos leyendo en el versículo 17 ahora. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís?
¿Por qué? No. ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ahora sí, note que Jesús les habló con preguntas. Cuéntelas, por favor. De hecho, hay preguntas dobles. 1, 2, 3, 4, 5. Realmente son 5 plus o 5 y más preguntas. Le voy a desarrollar en 7 puntos, las 7 excusas de los discípulos. Son 7 cosas que es como vicios, son vicios que los discípulos tienen desde temprana edad en el discipulado. Y el Señor Jesús aquí los confrontó duramente y eso va a ocurrir hoy. Hoy en día el Señor, y desde el domingo que el Señor habló acerca de reprochar la incredulidad, cuando Él resucitó y lo hizo a sus 11 discípulos en ese cuarto a puerta cerrada, hoy el Señor continúa con esa misma línea diciéndonos, en este pasaje les voy a descubrir a ustedes las 7 excusas, el por qué no entienden mi palabra. Y me refiero a la palabra escrita. La leen, pero no la entienden. Así pues, vamos a la primera excusa. La tenemos en el versículo 17. Y ya entramos a la parte de las preguntas. ¿Qué discutís porque no tenéis pan? Si tienes la versión 77, ¿la tienes? Bueno, la versión 77 nos da un lenguaje más explícito. La primera excusa o vicio que tiene un discípulo es su razonamiento, el uso del sentido lógico. ¿Por qué no entienden mi palabra?, dice el Señor. Y exactamente eso está contemplado o experimentado por este grupo de discípulos en ese pasaje de la Escritura. Por mi razonamiento, el mío, yo, el discípulo, por mi razonamiento. En la versión 77 dice así, versículo 17 dice así, percatado de ello les dice Jesús, ¿por qué razonáis de que no tenéis panes? El razonamiento tiene que ver con la duda e incredulidad de mi parte. Allí Jesús entendió, dice el texto, entendiéndolo, entendió lo que estaba pasando en ellos, los vio razonando. Eso es contra la fe. Son vicios que tienen los discípulos y se manifiestan en todo discipulado,
en toda fase del discipulado y son fuertes vicios. El razonamiento, aquí se los reprochó el Señor y les dice, en la versión 77 está así: ¿por qué razonáis? ¿Por qué razonáis? ¿Por qué razonáis? Entonces, por mi razonamiento, cuando yo leo la Escritura, debido a mi razonamiento, al yo leer la Escritura, la palabra escrita, entonces no la voy a entender. Porque lo que ocurrió en estos discípulos, en este grupo, fue que el razonamiento los enlazó o le dio lugar a la duda e incredulidad. El razonamiento fue como el motor de los pensamientos que los llevó a la duda y la incredulidad de parte de ellos. El segundo vicio, o la segunda excusa, es por mi falta de percepción o sentido espiritual. También está en el versículo 17. Préstele atención a las preguntas que habló el Señor. Fue una batería de preguntas. Dice, ¿aún no entendéis? ¿Ni os dais cuenta? Dice en esta versión 77. ¿No entendéis ni comprendéis? Entonces, la falta de percepción es un obstáculo para conocer la palabra escrita, conocer la palabra hablada, conocer en sí la palabra. La falta de percepción implica estar opacado por un estado de aburrimiento o mente cerrada. Vea el versículo 17. En el versículo 16, ellos discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Una total falta de percepción o sentido espiritual. De esto hay mucho y tiene que ver, escúchame bien, tiene que ver con un estado de aburrimiento. Yo pensaba que nomás los niños se aburrían, pero ver a un adulto aburrido es impresionante. Es una cosa que, de hecho, para mí es algo impresionante en el sentido negativo. No me gusta ver a una persona aburrida ni que digan estoy aburrido. Los estados de aburrimiento son estados de falta de percepción, falta del sentido espiritual. Es un estado de opacidad o sin brillo o estar opacado, que es una mente cerrada. ¿Se fijan todo lo que está encontrando el Señor en ellos? ¿Se fijan todo lo que les está reprochando y haciéndoles en cara, confrontándolos? El tercer punto es que el Señor Jesús encontró en ellos ignorancia. ¿Por qué yo no entiendo a Jesús? ¿Por qué yo no entiendo a su palabra? ¿Por qué yo no la interpreto en toda esa pureza, poder, brillo, luz que es? ¿Por qué estoy yo así en relación con la palabra de Dios? Por mi ignorancia. El Señor Jesús les dijo, ¿no comprendéis?
La ignorancia es el punto de mi falta de interés en la palabra y el poco estudio de ella. Ay, ¿a poco se nota que no estudio la palabra? Fíjese que sí. ¿A poco se nota que no tengo mucho interés? Fíjese que sí. O sea, sí se nota tanto lo poco como lo mucho. Sí se nota tanto la escasez como los excesos. Sí es notable. Por ello el Señor Jesús ya estaba listo en su espíritu para ponerles el estado de ellos en preguntas, en un ¿por qué? ¿Por qué? En un díganme, es que ustedes, en un sentido negativo, ¿no entendéis? ¿No entendéis ni comprendéis? La ignorancia son vicios, son excusas que el Señor está reprochando en sus discípulos o de sus discípulos. Cuarto, en el versículo 17 tenemos ya, de hecho en este versículo 17 están los primeros 4 puntos. El cuarto punto tiene que ver con la dureza de mi corazón. La dureza de mi corazón. Jesús les hizo esta pregunta: ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? En otra versión dice, ¿tenéis embotada vuestra inteligencia? O sea, reventada o atrofiada, no sirve, etcétera. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Uno dice, se refiere a que ese grupo era, estaban Pedro, Juan, sí, ellos, los grandes, ahí estaban. Pero son vicios. Vicios que uno no quiere soltar, pero a la vez uno se pregunta, ¿por qué no entiendo más? ¿Por qué no desarrollo más sensibilidad o sentido espiritual? ¿Por qué leo o abro la escritura y no me fijo, mis ojos no posan sobre un texto donde yo escuche la voz o la abro y no oigo la voz del Señor? Precisamente el Señor nos lleva aquí, y aunque no estemos en agosto, mes de la Biblia, pero es septiembre, mes del reproche, mes de cancelar la incredulidad y soltarla en el momento en que el Señor nos está hablando. Estas 7 excusas, se van a sorprender con lo que les voy a decir, se las puedo decir, se los puedo decir ahorita antes de concluir los 7 puntos, pero todas fueron voluntariamente. Esto no es forzado. Esto es de la libre voluntad. Quinto, está en el versículo 18. Sigue el Señor preguntando, ¿teniendo ojos no veis? Ahí está la quinta excusa. Porque mis ojos se niegan a ver. ¿Por qué no entiendo la Biblia? Porque mis ojos se niegan a ver. Esta frase de que teniendo ojos no veis, quiere decir que yo, de manera voluntaria, cierro los ojos ante la verdad. Yo,
de manera voluntaria cierro mis ojos a la verdad. Por eso el Señor les habló así: teniendo ojos, ¿no veis? Entonces díganme, ¿qué les pasó? Es que mis ojos se niegan a ver. ¿Mis ojos se niegan a ver? Muy bien, ok. Entonces, dice el versículo 18, teniendo ojos no veis. La sexta excusa es, porque mis oídos se niegan a oír. Esto es una disposición voluntaria a rechazar la verdad o la palabra hablada. Les dijo el Señor en el versículo 18, y teniendo oídos, ¿no oís? Entonces, para el Señor, ellos tenían sus propios ojos, o los ojos, y los oídos. Pero, después de todo el evento, y al ver lo que ellos pensaban, el Señor les dijo, oigan, yo creo que tienen ojos, pero no los usan para ver. Creo que tienen oídos, pero no los usan para oír. Por lo tanto, ustedes voluntariamente se disponen a cerrar sus ojos ante la verdad. Y voluntariamente se disponen a rechazar la palabra hablada. Porque teniendo oídos no oyen. Aleluya. Y el último punto está en el versículo 18. Dice, ¿y no recordáis? ¿Y no recordáis? Esa pregunta tiene que ver con este punto. Oiga, ¿por qué yo no entiendo, no sé interpretar, leo y no comprendo, oigo y no obedezco? Y me refiero a la palabra que se nos da, que se nos imparte. Porque, como si fuera mi caso, porque mi mente no retiene el testimonio. Por eso el Señor les está diciendo allí, ¿cómo es que no recuerdan pues? O sea, no retienen. ¿Cómo es que no recuerdan? Entonces, esta excusa que se llama porque mi mente no retiene el testimonio, es una disposición voluntaria a olvidar la palabra del testimonio y su poder. Todas las excusas fueron porque ellos se dispusieron voluntariamente en ese sentido o permanecer en el estado como el Señor Jesús los confrontó y se los hizo saber. Los discípulos no tenían ninguna excusa para estar así, ninguna excusa. Vamos a repasar estos puntos porque las preguntas son las que nos proveen los momentos y los puntos de apoyo. En el versículo 17 Jesús les dijo, versículo 17, ¿por qué razonáis? Los discípulos no tenían ninguna excusa para estar así, porque ellos habían visto la multiplicación de los panes y peces, las sanidades diversas. Ya deberían estar en un nivel de fe suficiente en Cristo esos discípulos, como para hacerle frente a cada problema. Pero no estaban. Entonces, estamos descubriendo el estado de ellos frente a la demanda del Señor de fe y no tenían esa estatura aún. Entonces el Señor con las preguntas les va a decir,
les va a decir, ustedes se encuentran así, y les mencionó todo lo que estaba en ellos operando. Por ejemplo, primero, su razonamiento, el razonamiento, vuestro razonamiento. Vamos a entender muy bien, hermanos. La pregunta del Señor fue, ¿por qué razonáis? A ver, ¿razone eso? Tiene que ver con la duda e incredulidad de mi parte. Vean la pregunta del Señor. ¿Por qué razonáis de que no tenéis panes? Y decimos, pues es que es razonable. Es que lo razonable es lo real. Lo razonable es lo real. El Señor sigue preguntando, ¿por qué razonas de que no tenéis panes? ¿O por qué razonáis? Entonces, es por mi razonamiento que me excuso de algo que se me demanda y es de fe. La segunda cuestión es, ¿no entendéis? Eso se llama falta de percepción. Vean el cuadro histórico que nos da el relato. Mira, ven conmigo, hermanito. Sígueme acá, Oliver. Así descalzo, así descalzo. Ahí así. Oliver es el discípulo Oliver, yo soy el Maestro Jesús. Esto es un discipulado. Pero ¿sabe qué? Yo le estoy echando ojos a él. Porque este sí sabe razonar. Es de los que razonan todo lo razonan. Y luego le estoy echando ojitos a él. No percibe todavía, no percibe. Entonces lo llevo a ver mis milagros, lo llevo a oír mis oraciones y no percibe todavía. Luego, este mini discípulo, todavía tiene un interés muy bajo por estudiar la palabra. Muy bajito, está muy bajito. Entonces le hablo y debido a esa ignorancia tiene un bajísimo nivel de comprensión. El asunto es que anda conmigo. Yo soy el Señor. Entonces, vean esto, sea el Señor como en aquella época lo fue, de carne y hueso, o sea, la palabra escrita que tienes es exactamente lo mismo. El problema no es si es hablada o es de carne, el problema es yo si no percibo. Yo si voluntariamente cierro mis ojos. Yo si voluntariamente rechazo lo que oigo. Todo eso es voluntariamente. El Señor no me provoca eso. Yo abuso de mi voluntad. Entonces, este discípulo, Andrés, Pedro, Juan, ha visto unos milagros míos. Y luego, en una de esas lo agarro y le digo, esto y esto. Y veo que él y sus condiscípulos o sus amigos razonan, como que yo les hablo en un nivel y ellos se activan en otro nivel, en otro canal diferente en el que yo estoy. Eso
Eso es lo que Jesús captó. Gracias, hermano. Desde chiquito te vamos a quitar los vicios, porque ya de grandes está difícil. Entonces, estos son vicios en el discipulado o en los discípulos. Vean lo que el Señor alaba. No alaba el razonamiento, alaba la fe. Vean lo que el Señor Jesús recibe o rechaza. Rechazó la falta de percepción. Es decir, en todos los puntos que Él les hizo en forma de pregunta, o fueron cuestionables o cuestionamientos, todos los desaprobó. Todos. Les habló de sus ojos a ellos. Tienen ojos que no ven. Les habló de sus oídos. Tienen oídos que no oyen. Les habló de sus mentes. Sus mentes son olvidadizas. No retienen la palabra del testimonio. Les habló también de que razonan, y yo los enseñé a creer, no a razonar. Entonces, esos vicios, hermano, hermana, no te van a ayudar dentro de la compañía de Jesús. Esos vicios no los necesitas. O sea, deséchalos. Pastor, ¿por qué los tengo que desechar? Porque no los tiene el Maestro. Sencillamente, no los tiene Jesús. No los tiene la cabeza. No los debe tener el cuerpo. No los necesitamos. No los necesitamos. Pastor, entonces, ¿con qué me voy a quedar? Bueno, usted por la fe debe ejercitar el uso de su voluntad por la fe. Vamos a un compare de los versículos 17 y 18, porque ahí está la palabra puesta en forma de pregunta. Pero vamos a ver qué nos ofrecen las traducciones. Dice, y les dijo, ¿por qué hablan de pan? Vean que eso es razonar. ¿Todavía no comprenden? Se esperaba que ya comprendieran. Tienen la mente cerrada, se esperaba de ellos que tuvieran el mismo pensamiento que el Maestro. Una mente abierta. Si tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Porque voluntariamente cerraron los ojos. ¿Por qué no oyen? Porque voluntariamente cerraron los oídos. ¿Te fijas que es voluntariamente? No se acuerdan porque tienen una mente que no retiene el testimonio. Ahora sí que el Señor allí se desquitaba con los discípulos porque le sacaban así, pues Jesús les repartía a todos una palabra que los desafiaba. ¿Cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? ¿Te acuerdas que al comenzar a leer el capítulo 8 te dije, préstale atención a lo que los discípulos hablan? Y luego, préstale atención a la actuación de los discípulos.
se sienten bien. Esa es la parte entre nosotros y en toda iglesia local. Queremos ayudar, queremos servir al Señor. Bueno, nomás vamos a checar que estos 7 puntos no los tengamos. Estos 7 puntos son problemas con el maestro. Son problemas con el maestro es nuestro Señor. Son problemas espirituales. Amén. Quiero que los haya anotado, por favor. Vamos a ver otra versión del versículo 17 para comprender mucho mejor el punto que señala el Señor cuando Él habla de razonar. ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? Otra versión. ¿Por qué discuten por no tener pan? Otra versión. ¿Por qué estáis hablando que no tenéis pan? Otra versión. ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¿Por qué hablan de pan? Híjole. A veces hemos tenido reuniones entre los líderes que no han servido para nada, hermanos, para nada. Yo mismo salgo así como diciendo, ojalá pudiera hacer otra reunión con las mismas personas y yo llevar el orden del día, yo comenzar a darles palabra para no caer en eso. No caer en eso. Recuerden, cuando el Señor Jesús les dice a ellos eso, es porque el grupo que Él tiene pastoreando tiende a caer en esos vicios, como tenderá cada grupo que se forme. Entonces, es el mismo vicio en todos los discípulos o grupos de discípulos, y debe haber alguien que les confronte con esta palabra, diciéndole, mira, esto, lo que tú tienes es similar a lo que los discípulos tuvieron y el Señor se los reprochó. ¿Por qué razonáis? ¿Por qué no comprendes? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué el corazón así ya está? Vamos a otra versión para conocer un mayor alcance. ¿Por qué estáis hablando acerca de que no tenéis pan? Bueno, pues, ¿de qué más hablamos? El Señor dice, mi espíritu siempre les va a suplir la palabra. Aún dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? Tenéis sigo leyendo, súbele, tenéis el corazón endurecido, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cómo es que Jesús sabe que ellos ya no recuerdan? ¿Cómo es que Jesús sabe que ellos ya no recuerdan? Igual, si tú acomodas estos 7 puntos, todo comienza con razonar, pero el razonamiento afecta todo lo demás. Invade, hasta llegar a la mente y tener una mente que se desconecta, tener una mente olvidadiza, tener una mente que no retiene, y cuando invade la voluntad, voluntariamente cerramos los oídos,
voluntariamente cerramos los ojos y voluntariamente no retenemos la palabra. Todo esto fue voluntariamente. Voluntariamente. Y uno dice, ¿a poco eso es posible que sea hecho por mí, en mí? Sí, la voluntad. Pero ¿cómo si no me di cuenta de que ya había alcanzado esos niveles, esas condiciones? ¿Y cómo es que todo el grupo pensamos lo mismo? Es que son los mismos vicios que tienen todos y en el discipulado se van a quitar. Se deben quitar. Debemos mostrarnos intolerantes, ¿verdad? Entonces, note esto, por favor. Vieron un milagro de la alimentación de los 4,000. El milagro no hizo el milagro en ellos. O el milagro no fue un milagro en ellos. O sea, si nuestra hambre es por ver milagros, en una de esas veces se va a notar todos los vicios que traemos. En una de esas veces vamos a tener este mismo estilo que tuvieron ellos o vivían ellos. Y el Señor dice en el versículo 15, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, porque ustedes son una masa nueva sin levadura. Somos una masa nueva sin levadura. Y estos vicios solamente el Señor los pudo descubrir por su Santo Espíritu en los suyos. Amén. Todo esto es religiosidad, todo esto es contaminación, es algo que infla como levadura, algo que me hace parecer a fariseo. Amén. Aleluya. Del versículo 22 al 26 tenemos un buen ejemplo de sanidad, un milagro. Jesús sanando a un ciego en Betsaida. Y los discípulos viendo eso. Amén. ¿Sabe? Vamos a orar para que el Señor escuche que recibimos su palabra con atención. Vamos a ponernos de pie. Y también para que ocurra aquí ese milagro que hace su palabra y su espíritu en nosotros, los que creemos. ¿Sabe? A partir de este día, a partir de este mes, todo lo que el Señor vaya hablando, que el Señor lo ejecute poderosamente en nosotros. Vamos a orar y diga conmigo, en el nombre de Jesús, que el Señor me abra el entendimiento, me abra los ojos, me abra el corazón, abra mi mente, mis oídos, que el Señor me enseñe. Yo recibo su palabra que hoy me habló y permito que ella actúe poderosamente en mí. Yo renuncio a estos vicios, a estas excusas que voluntariamente
recurría a las mismas. Yo ahora veo que el Maestro, mi Señor, en su palabra, Él no tenía estos vicios. Por lo tanto, no me pertenecen. No quiero que sean míos. No quiero que estén en mí. En el nombre de Jesús. Ahora, yo quiero que cada uno ore corporativamente por toda la iglesia para que el Señor nos dé esta transformación en toda la iglesia, perdón, amistad como ministerio. Pida por los demás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos que lo mismo que ocurrió con tus discípulos ocurra con nosotros en el nombre de Jesús, porque el trabajo es enorme. Son más de 11 personas a las que hay que decirles esta palabra. Señor, se requiere más de un ejemplo a seguir, que seamos modelo, ejemplar de fe, Señor, frente a muchas familias que nos ven. Se requiere que todos seamos ejemplo vivo, ejemplo de fe. Se requiere, Señor, tener espíritu de mansedumbre para tratar estos puntos con cada discípulo. Señor, en este discipulado, que tu Espíritu Santo nos dé el denuedo, la firmeza de carácter para hablarle a nuestros compañeros y compañeras y decirles y hacerles las mismas preguntas y mostrarles que el Señor nos abre el entendimiento y nos dice cómo es Él, quién es Él, para seguir su ejemplo. Señor, he aquí tú estás limpiando la casa, estás limpiando, estás puliendo, estás preparando los vasos, estás preparando los utensilios, los instrumentos, todo, Señor. Estás trayendo fuego que purifica, estás trayendo una palabra que confronta, que desafía. Señor, he aquí no habrá espíritu de religiosidad que nos invada, que nos domine, Señor, porque tu palabra nos abre los ojos, tu palabra nos abre los ojos, Señor, y cada hombre y mujer aquí presente, aún los pequeños, desde el más pequeño hasta el más grande, se va a poner firme con esta palabra frente a sus familiares, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y no va a caer en ese vicio de cerrar sus oídos, ni de cerrar sus ojos, ni de cerrar su mente frente al testimonio, frente a la palabra de verdad, frente a la palabra predicada, frente a la palabra escrita, en el nombre de Jesús. Vamos a mostrar un mayor interés en el estudio de tu palabra, un interés por el conocimiento de tu palabra. Vamos a disponer nuestra voluntad para que sea una voluntad de ojos abiertos, de oídos abiertos, que nada ni nadie nos desenfoque de oír, de ver. Señor, vamos a desarrollar ese sentido espiritual de la percepción. Sí, Señor, vamos a percibir. En medio de los tiempos tú estás llevando a cabo tu obra y la vamos a percibir. Vamos a ser conocedores de los tiempos. Sí, Señor. Gracias por traer estas transformaciones en la iglesia, en los discípulos, en los equipos, en el nombre de Jesús. Gracias porque estás hablando así a la casa, Señor. En todos lados, oh Señor, no vas a dejar a nadie en el estado que se encuentra actualmente, sin entender, sin recordar, etc. Señor, tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Aleluya, denle un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.